descubrí que mi hijo tenía razón. El sorprendente camino hacia el perdón y la redención familiar. Pedro se encontraba en la consulta, frente a una paciente que describía síntomas que ya había visto 1000 veces. El brillo de su carrera como médico había palidecido y se sentía atrapado en la rutina. A pesar de sus éxitos, un dragón de insatisfacción le devoraba por dentro. Desde que se retiró del prestigioso galardón que alguna vez había soñado, las heridas del ego se abrieron aún más. Para colmo, su hijo Daniel, un joven excepcional, le hablaba de ciencia y descubrimientos, pero él solo veía un futuro incierto. «Papá, quiero ser científico», decía Daniel con esos ojos llenos de sueños. Hay tanto por descubrir, tanto que aportar. Pedro no podía evitar sentir que el espíritu de su abuelo le susurraba. Un hombre que había enfrentado adversidades con valentía, que había sacrificado su reconocimiento por los valores familiares. Sin embargo, esa imagen se distorsionó cuando pensó en sus propios fracasos. No quería que su hijo se sintiera perdido como él. La vida de Daniel equivalía a otra oportunidad, pero en ocasiones se preguntaba si estaba preparado para dejarle volar. Un día, tras una intensa discusión sobre el futuro del chico, la tensión alcanzó su pico. Daniel, con el rostro enrojecido, le lanzó la incómoda verdad: «Tú no me escuchas, papá. Todo lo que haces es por el reconocimiento. Estás dejando que tus fracasos nos arrastren a ambos». La primera reacción de Pedro fue de negación. El orgullo se alzó como una muralla, impidiendo que los sentimientos brotaran, pero dentro de él, el eco de las palabras de Daniel resonaba con fuerza. Sentía como la presión le aplastaba el pecho. Su mente aceleraba. Las imágenes del reconocimiento que no logró obtener se mezclaban con las promesas de un futuro que Daniel deseaba construir. Mientras las palabras de su hijo flotaban en el aire, Pedro recordó momentos oscuros de su infancia, ese abuelo que nunca se consideró víctima, pero que siempre había apostado por la familia. Las calles de su barrio, la esencia que habían moldeado su vida y la de sus vecinos, ahora se presentaban como un escenario oscuro donde cada fracaso era un ladrillo en la desesperación. Se dio cuenta de que al apegarse demasiado a su visión del éxito, había dejado de lado lo que realmente importaba: su familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día siguiente, mientras caminaba hacia su consulta, cada esquina de su barrio era un recordatorio de los sueños que había abandonado. Sentía que se hundía más en su angustia, el resentimiento había crecido como una sombra. Al entrar a su hogar, sus ojos encontraron a Daniel, quien ahora se mantenía a distancia. Con el corazón en un puño, Pedro sabía que enfrentarlo era como escalar una montaña sin picos. La idea de ser el padre que quería ser se le tornaba en un objetivo imposible. Mientras la noche iba cayendo, la idea de abrirse sobre su propio desasosiego lo golpeó brutalmente. ¿Qué le diría a su hijo? Las palabras parecían atrapadas en un mar de dudas. Pero Daniel, sintiendo la tormenta emocional de su padre, se alzó. Con lágrimas en los ojos, exclamó: «No puedo seguir en esta lucha. Tú no me escuchas, papá». La declaración creó una grieta en el corazón de Pedro, un eco de posibilidades y cambios, pero también una gran incertidumbre sobre cómo avanzar. Se dio cuenta de que el tiempo se le escapaba y quizás su último momento de oportunidad estaba a un paso de ser irreversible. Sin saber aún si podía encontrar el coraje para acercarse a su hijo, la oscuridad de sus elecciones pesaba más que nunca. El amanecer trajo consigo una mezcla de ansiedad y determinación. Pedro se despertó con la voz de su hijo resonando en su mente, un recordatorio constante de la urgencia de sanar. Las horas anteriores le habían dejado un rastro de confusión, pero había algo nuevo en su interior, una chispa de coraje. La vida no podía seguir fluyendo como un río estancado, necesitaba actuar. Decidido a dar un paso hacia la reconciliación, pensó en los días pasados cuando compartía con Daniel, la emoción de las pequeñas cosas, los proyectos de ciencia en casa, los diálogos interminables sobre estrellas y moléculas. Con cada recuerdo, sentía que el tiempo se le escapa y que no podía rendirse. Valentino resonaba en su mente, una voz sabia de la que había olvidado escuchar, el valor de priorizar a la familia. Fue a su consulta,
pero su mente no estaba allí. Cada paciente que entraba se convertía en un mero espectador de su batalla interna. Las preguntas, las quejas, parecían resonar vacías, como ecos que le devolvían el sonido del silencio que había creado entre él y su hijo. La rutina ya no le proporcionaba satisfacción, en su lugar, solo generaba un sentido de falta. A media tarde, una idea surgió como un rayo: si quería recuperar la conexión con Daniel, debía entregarse sin reservas. La esencia inicial del médico, la pasión por ayudar a otros, también tenía que dirigirse a su propia familia. Tal vez, simplemente, necesitaba mostrarle a su hijo que había más en la vida que los laureles. Al volver a casa, encontró a Daniel en la cocina. El chico, con una expresión distante, intentaba preparar algo de comida. Pedro se acercó, sintiendo que cada paso le costaba, como si atravesara un campo minado emocional. Con la voz temblorosa, dijo: «Daniel, necesito hablar contigo». El chico le lanzó una mirada, una mezcla de sorpresa e incredulidad. Pedro sintió que su corazón latía con fuerza. Debía ser claro, debía despojarse de las dudas que habían cimentado un abismo entre ellos. A pesar de su nerviosismo, comenzó a relatarle sus fracasos, su miedo a perder la conexión con él, a no saber cómo permitirle que siguiera su camino. «Me he dejado arrastrar por la necesidad de reconocimiento. Pero he comprendido que lo que realmente importa eres tú y tus sueños. Quiero ser tu apoyo, tu aliado». Daniel lo observó en silencio, una mezcla de desconcierto y esperanza. Por primera vez, Pedro sentía que abría un puente, una vía hacia la conexión perdida. Cuando el chico finalmente respondió, su tono era cauteloso, como quien se asoma a un abismo. «¿Crees que es posible trabajar en esto, papá?». Pedro no se sintió presionado, sino ligero. La sinceridad que había compartido estuvo creando un espacio para el diálogo. Se sintió aliviado al escuchar que Daniel estaba dispuesto a intentar construir juntos lo que había caído. Ese mismo día, iniciaron una conversación sobre ciencia, sobre la posibilidad de practicar algunos experimentos en casa. La pura alegría del intercambio generó un ambiente completamente nuevo. La frustración fue sustituida por un sentido inicial de esperanza. El camino hacia la redención parecía vislumbrarse. Sin embargo, mientras conversaban, algo más surgió en la mente de Pedro. Las palabras de Daniel ese día estaban impregnadas de incertidumbre. «¿Y si realmente me entrego a esto y el camino se vuelve demasiado difícil?», reflexionó Pedro para sí mismo. Mirando por la ventana hacia el mundo exterior, un nuevo temor brotó: el verdadero trabajo no estaba solo en reconquistar a su hijo, sino también en enfrentarse a su propia vulnerabilidad. La inseguridad de saber si podría ser el padre que Daniel merecía. Pedro sintió que el tiempo no se detenía. A medida que se sumía en sus pensamientos, una pregunta crítica emergió en su interior: ¿está dispuesto a renunciar a su zona de confort para ayudar a su hijo a alcanzar su máximo potencial? El momento de la verdad también implicaba aceptar que la verdadera transformación personal a veces duele. La decisión que debía tomar se presentaba en la forma de un camino incierto. Así, mientras la conversación fluía entre ellos, Pedro supo que su viaje estaba lejos de haber culminado. Se hallaba en el umbral de un nuevo comienzo, con un destino entrelazado con el de su hijo. Lo que había comenzado como un desafío ahora se transformaba en un camino de descubrimientos compartidos, aunque aún latían en su interior las inquietudes no resueltas. Al cerrar el día, una nueva reflexión giraba en su mente: el perdón verdadero era un destino en continuo movimiento, y la redención no era solo para su familia, sino también para sí mismo. ¿Estaba realmente listo para enfrentar los miedos que aún lo acechaban, la sombra de sus propias decisiones pasadas? Pedro tomó aire, sintiendo que el desafío por delante sería aún más grande de lo que imaginaba. La batalla por la conexión verdadera apenas comenzaba. El día siguiente comenzó con una energía diferente. La luz filtrada por la ventana parecía invitar a Pedro a redescubrir su hogar y, al mismo tiempo, a enfrentarse a sus temores. En lugar de evadir la realidad, decidió que esta sería una jornada de confrontación y de confrontarse a sí mismo. Se preparó un desayuno ligero y esperó con una mezcla de anticipación y nerviosismo a que Daniel despertara. Mientras la comida chisporroteaba en la sartén, Pedro pensaba en las conversaciones y experimentos que habían planeado. Se sentía extraño, como si al haber tocado la fibra más sensible de su relación, ahora fluyera una corriente de posibilidades. Con cada círculo de contenido en la cocina, cada pan tostado que servía, se sentía más determinado. Cuando Daniel apareció en la cocina con una expresión adormilada, Pedro se sintió impulsado.
No quería guardar nada. Un torrente de palabras brotó de su boca. Daniel, hoy quiero que hagamos algo diferente, un experimento, pero no solo de ciencia, dijo, ganando la atención del chico. Quiero que trabajemos en nosotros. El chico se sentó a la mesa, visiblemente intrigado. ¿Cómo?, preguntó, su voz todavía un poco espesa por el sueño. Quiero que cada uno hable sobre sus miedos. Yo hablaré de los míos. Tal vez así encontremos el camino hacia el entendimiento, explicó Pedro, sintiendo como su corazón palpitaba con fuerza. Establecer esa conversación no era solo un intento de facilitar el perdón, era un ejercicio de valentía que podía marcar un punto de inflexión. Con cada palabra que compartía, Pedro sentía que se quitaba una capa de obstáculos emocionales. Hablar de sus frustraciones profesionales, sobre las inseguridades que lo consumían, ayudó a abrir una brecha entre ellos, permitiendo una conexión genuina. Daniel, titubeando al inicio, comenzó a compartir también. Pedro se dio cuenta de que su hijo no solo había estado lidiando con la falta de conexión, sino que también sentía la presión de sus propios sueños y miedos, temerosos a ser decepcionados y a no alcanzar sus metas. A medida que se soltaba, Pedro comprendió cuán entrelazadas estaban sus luchas. Las inseguridades de ambos resonaban como ecos, cada uno reflejando las inseguridades del otro. A lo largo de su diálogo, surgió un entendimiento mutuo. Cada revelación se sentía como un paso hacia la redención. Había en sus palabras una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, cada uno estaba dispuesto a verse en el otro, y en ese reflejo, poder encontrar un nuevo sentido de conexión. Ambos, aturdidos por la profundidad del intercambio, guardaron un silencio taciturno que solo se interrumpió cuando el sonido del reloj marcó la hora del almuerzo. ¿Qué te parece si dedicamos las próximas semanas a trabajar en experimentos científicos y en nosotros mismos?, sugirió Pedro, el nerviosismo adicionado por las expectativas del futuro, intentando sondear la receptividad de Daniel ante la propuesta. Los ojos de su hijo chispeaban. Como en un proyecto escolar, ¿verdad? Exactamente. Tal vez podamos también compartir con tus amigos, fomentar un ambiente de aprendizaje, respondió Pedro, sintiendo una oleada de esperanza. Pero, en su interior, un nuevo temor lo abrazó. ¿Qué pasaría si empezaban a profundizar en las emociones y las cosas se volvían difíciles? ¿Sería capaz de sustentarlo? El día avanzó, pero la ligera sonrisa de Daniel, su mirada cada vez más abierta, le recordaba que había dado un paso crucial en su camino hacia la sanación. Sin embargo, el nuevo riesgo del compromiso lo mantenía pensativo. Había un trecho oscuro por recorrer, repleto de incertidumbres. Mientras Pedro acomodaba la mesa tras el almuerzo, una inquietud surgió en su interior. La reconexión significaría confrontar no solo sus miedos, sino las fallas que había arrastrado en su papel como padre. La lucha por equilibrar sus propias expectativas y las de Daniel era un reto aún por afrontar. Al finalizar el día, se sintió un poco más ligero, pero no podía evitar la pregunta que lo asediaba. ¿Y si la vulnerabilidad que había tomado como fuerza se convertía en su mayor debilidad? Fue entonces que, mirando por la ventana hacia el atardecer teñido de colores cálidos, se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. El camino hacia el perdón personal sería tan complicado como liberador. Pedro se dio cuenta de que debía preguntar no solo sobre los sueños de su hijo, sino también de los suyos, decididos a navegar esas aguas desconocidas juntos. Pero una advertencia comenzó a formarse en su mente. Había un precio que pagar por abrir la puerta del perdón. ¿Está preparado para enfrentar no solo los errores del pasado, sino también las advertencias sobre su propio futuro? Con una sensación de inquietud, el desafío se transformó en su nueva motivación. El verdadero experimento estaba a punto de comenzar. Pedro despertó al día siguiente con la mente aún borrosa de las conversaciones y decisiones tomadas. Sin embargo, la determinación empezaba a solidificarse en su interior. Aceptar sus miedos y abrirse a Daniel había sido solo el primer paso. Era hora de profundizar en ese compromiso y explorar no solo su relación, sino también su propia identidad. Con cada café que preparaba, relucían en su mente los fragmentos de la conversación que había sostenido con su hijo. El temor y la duda que antes habían sido sus constantes compañeros comenzaban a dar paso a una nueva sensación, la posibilidad de cambio. Consciente de que no podía retroceder, Pedro decidió ir más allá en ese viaje personal. Se sentó con una libreta y un bolígrafo, y comenzó a anotar los miedos que había compartido con Daniel. Quería no solo identificarlos, sino también visualizarlos. Escribir le permitió desconectar un poco de la ansiedad que lo acosaba,
porque ahora esos miedos estaban materializados en el papel, y no en su mente. Allí estaban, la inseguridad en su papel como padre, el miedo al fracaso profesional y el miedo a no ser suficiente. Pero también comenzaron a surgir otros, más desconocidos, el miedo a ser vulnerable, a exponerse a la crítica y, lo más inquietante, a ser visto como un hombre débil. En ese momento, se dio cuenta de que no podía solo hablar, sino que debía actuar. La autocorrección requería voluntad y un plan. Quería que Daniel participara en esta nueva fase de introspección. Decidió que organizarían reuniones semanales en las que ambos se abrirían mutuamente, siguiendo el enfoque del experimento, la ciencia de los sentimientos. Pedro no solo esperaba trabajar sus emociones en la relación, sino también buscar espacios para entender las emociones del otro. Con el fin de establecer un ambiente donde ambos pudieran expresarse sin presiones, Pedro propuso que cada uno elegiría un tema para discutir en la próxima reunión. Temas que les causaran inquietud o curiosidad. Pero no solo eso, también planeó que cada uno revisara sus avances y obstáculos con información que pudiera enriquecer el diálogo. Así, el experimento se transformó en un proyecto tangible, donde la vulnerabilidad se considerara un recurso y no una debilidad. Mientras se sumergía en esos pensamientos, pensó que tal vez esta vez la charla no sería solo una descarga emocional. Podría ser el principio de una sinergia renovadora. Y aunque se sentía emocionado por lo que vendría, un ligero pánico lo envolvía. ¿Realmente sería capaz de mantener esta dinámica abierta sin que se tornara incómoda o rígida? ¿Y si desnudaba sus inseguridades de tal forma que su relación se viera en peligro? Tan absorbido estaba en sus reflexiones que no se dio cuenta de que Daniel había llegado, con su mochila colgada al hombro y una mirada expectante. ¿Listo para nuestro experimento?, preguntó el chico, rompiendo la burbuja de introspección en la que Pedro se había sumergido. Pedro sonrió, reconociendo la curiosidad de su hijo. En su caminar diario hacia el aula, Daniel había estado reflexionando sobre sus disparatados miedos y las expectativas que pesaban sobre él. Ambos estaban listos para el diálogo, aunque el eco de sus inseguridades todavía resonaba en sus mentes. En su voz estaba el desafío, como si supiera que el tiempo de hablar implicaba también el tiempo de actuar. ¿Por qué no empezamos hablando de tus temas?, sugirió Pedro, intentando desviar la atención de sus propios miedos. Tal vez, al centrarse en Daniel, podría abordar también lo que necesitaba liberar. Pero a medida que se adentraban en la conversación, una inquietud floreció en Pedro. Era innegable que la sinergia estaba mejorando, pero no podía escapar de la sensación de que estaba a punto de desenterrar heridas que habían estado allí durante mucho tiempo, larvadas en silencio. Mientras se sumergían en la charla, las preguntas comenzaron a surgir. Si la vulnerabilidad permitía el crecimiento, ¿sería lo suficientemente fuerte para resistir lo que vendría? ¿Podría enfrentar la cruda realidad que a menudo omite en su mente? Fue entonces que se dio cuenta de que esta evolución no requería solo su valor, necesitaba la disposición de ambos para enfrentar el dolor que surgiría. La conversación fluyó, pero Pedro no podía evitar la sensación de que todo había cambiado para siempre. La apertura era un camino complicado, lleno de tropezones y sorpresas. En ese momento, la incertidumbre se tornó palpable. ¿Qué revelaciones estaban a la espera de salir a la luz en próximas sesiones? ¿Y las heridas pasadas, lograrían cerrarse o dejarían una marca más profunda? Pedro supo que en el fondo de esa transformación estaban no solo sus deseos de redención, sino el verdadero reto, la necesidad de salir con vida de esta crucifixión emocional y enfrentar lo que había estado oculto por tanto tiempo. Completar ese viaje implicaba el riesgo de perderse a sí mismo en lo más profundo. Al irse a acostar esa noche, la pregunta latía en su mente: ¿estaría preparado para lo que estaba a punto de desenterrar en su camino hacia la luz? Pedro se despertó esa mañana con una mezcla de inquietud y determinación. Aunque la luz del sol entraba suavemente por la ventana, su mente estaba atrapada en un vaivén de pensamientos y preguntas. Había dado un paso hacia la apertura, pero ahora enfrentaba el desafío de mantener ese cambio. Mirarse al espejo antes de prepararse para el día significaba enfrentarse a sí mismo de una forma que no había hecho en años. Fueron esos momentos de inercia que le llevaron a cuestionar la imagen que proyectaba. ¿Era realmente la persona que quería ser? La primera reunión semanal con Daniel estaba a la vuelta de la esquina, y cada minuto que pasaba aumentaba la presión. Sin embargo, en lugar de retroceder en la incertidumbre, decidió transformarlo en un impulso positivo. Fue a su escritorio y, con la libreta en mano, se propuso no solo documentar temores, sino también fortalecer sus propias capacidades.
con pasión renovada, empezó a listar los valores que quería incorporar tanto en su vida como en la dinámica con Daniel: autenticidad, empatía y coraje. Junto a cada valor, anotó ejemplos de cómo podía aplicarlos en su vida diaria. Con cada palabra que escribía, las nubes de autoduda empezaban a despejarse, dejándolo con un enfoque inquebrantable. Con un nuevo tono de autoconfianza, recordó que ser un buen padre no significaba estar exento de errores, sino más bien ser capaz de aprender de ellos. Esa certeza le llegó de una manera fresca. Quería que Daniel no solo lo viera como un pilar, sino también como un ser humano que luchaba con sus propias fallas. Durante la tarde, mientras paseaban por el parque, se sintió nervioso. Las hojas secas crujían bajo sus pasos, pero la inseguridad que solía sentir empezó a disiparse. Cuando se sentaron en un banco, miró a Daniel y sintió la urgencia de iniciar la conversación. He estado pensando mucho en lo que hablamos, sobre ser sinceros el uno con el otro. Pedro inhaló profundamente, buscando las palabras correctas. ¿Por qué no empezamos por compartir nuestros avances desde la última vez que hablamos? Daniel le respondió con cautela, una expresión de seriedad cruzando su rostro. Al principio, dudó, pero luego empezó a compartir sus propias luchas, sus temores sobre las expectativas escolares y la presión de encajar. Pedro escuchó atentamente, sintiéndose cada vez más identificado con lo que decía su hijo. Cada palabra resonaba en su propio viaje de autodescubrimiento. Así, el diálogo se fue convirtiendo en un intercambio fluido donde ambos podían abrirse. Al finalizar, Daniel compartió cómo había comenzado a dibujar sus emociones en un cuaderno, algo que había comenzado como un juego, pero que se había convertido en una forma de entenderse mejor. Pedro se sintió orgulloso y, por primera vez, una chispa de esperanza comenzó a tomar forma. Pero al mismo tiempo, un nuevo temor lo asaltó. ¿Dónde encajaría él en este nuevo espacio emocional? Regresando a casa, Pedro se encontraba exhausto, pero satisfecho. Habían dado un paso importante, pero no sin riesgo. Durante la cena, mientras revisaba las compras, la sensación de que algo más estaba por venir lo inquietó. Sabía que la próxima reunión podría profundizar más en sus temores compartidos, y eso lo asustaba. Entre las risas y el silencio, una pregunta persistente se acumulaba en su mente. ¿Qué pasaría si su vulnerabilidad llegaba a ser demasiado para su hijo? La línea entre honestidad y sobreexposición se desdibujaba, y Pedro se preguntó si podría soportar las consecuencias de abrir viejas heridas. Al cerrar los ojos esa noche, una inquietante luz de realidad se encendió. Estaban a punto de desenterrar no solo emociones, sino también secretos familiares que podrían cambiarlo todo. La batalla por el entendimiento mutuo no había hecho más que comenzar. ¿Estaría Pedro preparado para enfrentar el potencial dolor donde la sanación y el conflicto pudieran entrelazarse? La intriga se convirtió en una constante en su mente. El verdadero viaje estaba a punto de comenzar, y él. Miedo a lo que podría descubrir lo mantuvo alerta. ¿Cuánto dolor podrían compartir antes de desbordarse? Pedro se despertó con el sol bañando su habitación, pero la calidez de la luz no era suficiente para disipar la tensión que sentía. Su mente giraba en torno a la próxima reunión con Daniel. La libertad que había sentido al abrirse a su hijo le resultaba ahora un arma de doble filo. Nunca antes había compartido sus miedos. La posibilidad de exponer sus debilidades lo mantenía en un estado de alerta constante. Decidió enfocarse en su fortaleza interna. Fue a su escritorio, buscando la libreta donde había escrito sus valores. Abrió la página y se encontró cara a cara con sus propios escritos, con la autenticidad y la empatía como guías. Sin embargo, el coraje que deseaba incorporar seguía resultándole esquivo. Cerrar los ojos y aceptar su fragilidad se sentía como un salto al vacío. En el trabajo, Pedro trató de sumergirse en sus tareas. Sin embargo, las interacciones con compañeros eran superficiales, como si un cristal transparente lo separara de ellos. Este aislamiento le proporcionó un elaborado espacio de introspección. Observó a sus colegas compartir risas y frustraciones, y sintió una punzada de envidia. La conexión emocional que anhelaba con su hijo no encontraba eco en su entorno laboral. Con cada hora que pasaba, se preguntaba si Daniel estaba preparado para escuchar lo que él necesitaba revelar. El temor de que su hijo se sintiera abrumado por la carga de sus experiencias lo acosaba y, al mismo tiempo, lo impulsaba a ser más honesto. ¿Qué pasaría si los secretos familiares se desvelaban en una sola conversación? ¿Podría Daniel manejar la realidad de su propio padre? Esa tarde, cuando el reloj marcó la hora prevista para la reunión, se desplazó hacia el parque donde solían reunirse. Con cada paso,
Tomaba un respiro profundo, intentando mezclar en él el coraje necesario con la vulnerabilidad que había decidido aceptar. Al llegar, vio a Daniel sentado en el banco donde siempre se sentaban, con el cuaderno de dibujos en su regazo. Su rostro reflejaba una mezcla de confianza y dudas, un espejo de lo que Pedro sentía. «Hola, papá. ¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Daniel, rompiendo el hielo con una sonrisa que le pareció tanto cálida como desconcertante. La pregunta lo desarmó. La sinceridad de su hijo lo empujó a una reacción genuina. Antes de irse a casa, Pedro sintió que era el momento. Era hora de abrir el cajón de la verdad. «Me siento un poco nervioso. Hay cosas que creo que debemos hablar, que quizás no sean fáciles». Empezó a hablar, sintiendo como cada palabra caía en el aire, su peso tangible, formando un escudo en el que se sentía cada vez más expuesto. A medida que compartía sus inseguridades, pudo ver los ojos de Daniel ensancharse. Pero en lugar de miedo, su hijo parecía determinado. Las respuestas rápidas de Daniel lo sorprendían. Había asimilado lo que su padre estaba diciendo y respondía con una madurez que confundía a Pedro. «A veces siento que no puedo cargar esto solo. También tengo miedo de decepcionarte», dijo su hijo, una confesión sencilla pero poderosa. La conexión que buscaba comenzaba a materializarse entre sus palabras. Pedro sintió que las barreras que había construido durante años se desmoronaban. Pero mientras el peso de sus secretos familiares se disipaba, un nuevo temor surgió. ¿Qué sucedería si Daniel empezaba a lamentar su propia vida, al descubrir que su padre no era la figura de fortaleza que había creído? Con la conversación fluyendo, Pedro se sintió liberado, pero también abrumado. Cada nuevo descubrimiento los llevó a profundizar en su historia familiar, y con ello, comenzaron a absorber el dolor y la tristeza que habían estado callando durante tanto tiempo. Poco a poco, el miedo a desbordarse se fue transformando en una conciencia más clara de la sanación. Pero mientras hablaban, una sombra de duda quedó en el aire. ¿Realmente podrían manejar lo que estaban destapando? La pregunta resonaba en la mente de Pedro. Sabía que habían dado un paso hacia adelante, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Estaba claro que el camino hacia el perdón y la redención no sería un viaje sencillo. Un nuevo desafío se asomaba en el horizonte. ¿Podrían mantener el equilibrio entre la verdad y el dolor? Era evidente que lo que quedaba por descubrir podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. Mientras se encerraban en la complejidad de sus emociones, una cuestión latente se dibujaba. ¿Serían capaces de desentrañar los secretos familiares sin provocar un desbordamiento emocional devastador? La conversación continuó, cada palabra desnudando más la historia compartida de dolor y anhelo. Pedro, aunque liberado en parte, contemplaba la naturaleza frágil de esa conexión recién forjada. Por un lado, podía ver cómo la honestidad comenzaba a sanar viejas heridas, pero por otro, una voz interna le advertía sobre el abismo del que aún no se habían alejado. Cuando finalmente se despidió de Daniel, el nudo en su pecho apenas se había aflojado. Regresó a casa sintiendo un peso menos, pero también el eco de preguntas aún sin respuesta. ¿Habían abordado realmente el fondo de sus problemas? Cada paso que daba parecía resonar con el recuerdo de la mirada de su hijo, llena de esperanza y, al mismo tiempo, de un leve temor. Era evidente que ambos habían abierto una puerta que no podía cerrarse, y el mundo familiar que conocía ya no sería el mismo. En los días siguientes, Pedro comenzó a reflexionar acerca de los cambios que debía hacer en su vida. Esa conversación con Daniel le había enseñado que la vulnerabilidad y la autenticidad podían ser su mayor fortaleza, y no su debilidad. Decidió que no quería volver a ser el padre que ocultaba sus fragilidades detrás de una máscara de fortaleza. Tomó su libreta de valores y comenzó a añadir nuevas reflexiones, dando espacio a la resiliencia como plataforma de su crecimiento personal y profesional. Se propuso revisar su manera de trabajar. En las reuniones diarias, optó por ser honesto sobre las dificultades que enfrentaba en su proyecto actual, incluso cuando la vulnerabilidad se le antojaba incómoda. Esto empezó a cambiar la dinámica de su equipo. Algunos de sus compañeros, inspirados por su ejemplo, comenzaron a abrirse sobre sus propias luchas, creando un ambiente más colaborativo y de confianza. Sin embargo, en su mente resonaba un temor. ¿Estaba desarrollando un espacio seguro, o era solo una ilusión pasajera en un entorno competitivo? Luego de ese primer paso, llegó el deseo de mantener la comunicación abierta con Daniel. No bastaba con haber compartido un momento. Quería establecer un canal constante, y se dio cuenta de que induciendo este cambio en su relación, también necesitaba hacerlo en su propia vida.
Comenzó a proponer actividades con su hijo, espacios donde ambos pudieran seguir compartiendo emociones y reflexiones, sin que las palabras parecieran ser una carga pesada. Una de esas actividades fue una caminata semanal. Durante su primer paseo, Pedro notó cómo su hijo tomaba la iniciativa de hablar, dejando caer sus propios miedos y anhelos con la misma sinceridad que él había tenido la iniciativa de demostrar. En esos momentos, Pedro se dio cuenta de que, aunque había asumido el papel de guía, también era un aprendiz en este camino. Las simples caminatas se convirtieron en tiempo de sanación, pero no sin una sombra latente, la urgencia de cuestiones no resueltas que aún pululaban en sus corazones. Mientras Pedro miraba a Daniel expresar sus pensamientos, una idea se instaló en su mente. Tenía que enfrentarse a su propio miedo de ser un mal padre, no solo revelando sus debilidades, sino también su trayectoria. Reflexionó sobre los errores que había cometido y cómo esos mismos errores podrían ofrecer a su hijo una guía sobre lo que significa crecer en la vida, con sus altibajos. Sin embargo, mientras más profundizaba en su deseo de compartir, también venía a él la pregunta inevitable: ¿estaba listo para sentirse realmente vulnerable, para abrir completamente su corazón? Esa inseguridad se intensificó cuando recordó a su padre, a la figura que siempre había anticipado y cómo su historia estaba entrelazada con las experiencias que ahora quería compartir con Daniel. Un día, después de una larga caminata, Pedro se detuvo. Era momento de un pacto personal, una disposición de ser completamente transparente y auténtico, no solo con su hijo, sino también con su última carga emocional, su relación con su propio padre. Decidió que eso sería lo próximo que compartiría. Así, mientras se dirigía a casa, la inquietud se volvió presente. ¿Cómo reaccionaría Daniel al descubrir esa parte de su historia familiar? ¿Estaría preparado para todo lo que aún quedaba por discutir? Mientras la noche caía, Pedro se sintió al borde de un nuevo descubrimiento. La promesa de la verdad lo saturaba de nerviosismo, pero también de expectativa. El camino hacia la redención familiar parecía más accesible que nunca, pero todavía se mantenía un velo de incertidumbre. ¿Sería capaz de enfrentar los ecos del pasado para forjar un futuro más brillante? Con esa pregunta rondando su mente, comprendió que lo que vendría marcaría un antes y un después en sus vidas. Pedro se sentó en el borde de su cama, la luz tenue del atardecer filtrándose a través de la ventana, creando un ambiente casi sagrado. La decisión de hablar con Daniel sobre su padre pesaba en su mente como una losa, pero también le ofrecía la posibilidad de liberarse de una carga que había llevado durante demasiado tiempo. La sombra de su pasado se manifestaba de múltiples formas en su presente, y estaba dispuesto a confrontarla. En la semana siguiente, Pedro se sumergió en la preparación de esa conversación. Recopiló sus pensamientos, hizo anotaciones en su libreta y reflexionó sobre los momentos más significativos de su infancia. Preguntas como: ¿qué miedo le transmitía a Daniel? ¿Qué demonios me quedó grabado en el pecho al ser criado en un entorno que negaba las emociones? Se convirtieron en la base de su introspección. Sin darse cuenta, cada respuesta le ofrecía un paso adelante en su viaje hacia la sanación. Era una tarde jueves cuando decidió invitar a Daniel a un café. La elección del lugar era intencionada, ni un restaurante formal ni un bar ruidoso. Quería un espacio que promoviera la sinceridad, que fuese un refugio para su corazón abierto. La elección de las palabras cobraría vida en ese instante, donde el tiempo parecía detenerse y la vulnerabilidad fluiría sin restricciones. Al llegar, encontró a Daniel sentado, chispeante de energía juvenil, con una sonrisa que delataba la expectativa de la reunión. Pero para Pedro, había una tormenta a punto de estallar. Empezaron conversando sobre cosas triviales, el día a día, pero las palabras no lograban desviar la tensión que lo embargaba. Cuando la conversación giró hacia su relación, Pedro sintió que su corazón palpitaría hasta sus templos. Respiró hondo y decidió que no era el momento de ocultar su miedo. Daniel, quiero hablar contigo sobre algo que siempre ha sido complicado para mí, comenzó, sintiendo como cada sílaba se convertía en un peso al ser pronunciada. Daniel lo miró con una mezcla de curiosidad y preocupación, y eso le dio a Pedro el valor para continuar. Comenzó a relatar historias de su infancia, como su padre había estado presente, pero emocionalmente ausente, como había ansiado más conexión, más calidez. A medida que Pedro desnudaba su historia, un destello de empatía se iluminó en los ojos de su hijo, y eso fue lo que facilitó abrir aún más su corazón. Cada recuerdo compartido se convertía en una herramienta de aprendizaje. La lucha por la aceptación, el miedo a fallar, los sentimientos de soledad emergían de su pecho, y al final Pedro reflexionó sobre cómo esos mismos fantasmas le habían impedido ser el padre que Daniel merecía.
Las lágrimas empezaron a brotar, pero en lugar de avergonzarlo, le parecieron una señal de que finalmente estaba rompiendo las cadenas del silencio. Mientras la conversación se profundizaba, Daniel compartió sus experiencias, revelando cómo las vivencias de su padre resonaban en sus propias luchas y sueños. En ese intercambio, Pedro pudo apreciar no solo el dolor, sino también la fortaleza de su hijo, quien a su edad ya había comenzado a lidiar con el legado de sus propias inseguridades. La conversación se tornó en un balneario emocional, donde las piedras del pasado se iban desgastando poco a poco en el agua de la honestidad. Pero cuando Pedro pensaba que había tocado fondo, se enfrentó a una revelación inesperada. Daniel reveló una historia familiar que Pedro nunca había conocido. Su madre había estado en la misma lucha por el voto del silencio, al igual que él. Fue un momento revelador que sumó nuevas capas a su propia historia de vida, transformando el duelo por su infancia en una conexión intergeneracional. Ahora, con la luz del día desvaneciéndose lentamente, Pedro entendió que había llegado al punto en que la redención familiar empezaba a ser posible. La vida de su padre se convirtió en un espejo donde él podía aprender mucho más que descifrar su propio dolor. Con el compromiso de continuar este viaje de verdad y comprensión, albergó una incertidumbre renovada: ¿sería capaz de cambiar el legado, o caería en el mismo aguacero del silencio? Regresando a casa, una inquietud lo invadía. Antes del día siguiente, había prometido llevar a Daniel a ver a su abuelo. Pero, ¿estaría listo para enfrentarse a un hombre cuyo propio dolor lo había mantenido cautivo durante tantos años? Mientras se recogía una sensación de fragilidad y esperanza, se preparaba para la verdad que lo aguardaba en sus próximas interacciones. ¿Sería este el momento en que el ciclo roto encontraría su cierre? Pedro despertó a un nuevo día, un día que prometía confrontaciones y posibles reconciliaciones. Podía sentir el peso de la inminente visita a casa de su padre, un viejo dolor que comenzaba a dejar de ser un laberinto para convertirse en una ruta de aprendizaje. La noche anterior había reflexionado sobre las enseñanzas que había absorbido de su conversación con Daniel, y cómo éstas resonaban ahora en su decisión de enfrentarse a su propio pasado. Tomó un café rápidamente, con la mente dividida entre la incertidumbre y la determinación. Se vio a sí mismo, no como el hijo atrapado en la sombra del padre, sino como un hombre que eligió cambiar el rumbo de su historia. La imagen de su padre, erguido y enigmático, invadió sus pensamientos. Podía ver su rostro surcado por años de decisiones frías y palabras nunca pronunciadas. Pedro se preguntó si su padre, al igual que él, sentiría la necesidad de romper ese ciclo de silencio. Al llegar, la casa tenía el mismo aire de desolación que recordaba. Las paredes parecían absorber las emociones reprimidas, reviviendo memorias que había intentado olvidar. La puerta chirrió al abrirse, y su padre levantó la vista de la televisión. Era un hombre más viejo, un poco más encorvado, pero la mirada seguía siendo la misma, una mezcla de desafío y desinterés. Pedro murmuró, sin ocultar lo que parecía ser una leve sorpresa. La cordialidad era delgada, como el cristal que se agrieta bajo presión. No había tiempo que perder, y él mismo sintió que tenía que ser el que quebrara el hielo helado. «Papá, quiero hablar contigo», comenzó, su voz firme a pesar del miedo en su pecho. La conversación se tornó tensa desde el primer momento. Su padre se acomodó nerviosamente en la silla y, con un gesto impaciente, le indicó que continuara. Pedro, recordando cómo había compartido sus experiencias con Daniel, se armó de valor para hacer lo mismo con su padre. Las palabras se deslizaban una a una, mostrando no solo recuerdos de su infancia, sino el impacto que la ausencia emocional de su padre tuvo en su vida. A medida que relataba sus experiencias, observó los atisbos de incomodidad en el rostro de su padre. ¿Era posible que él también a su manera distante había cargado con su propio dolor? Había una posibilidad de que ambos fueran prisioneros en sus propias narrativas. ¿Por qué siempre estuviste tan lejos?, cuestionó, empujando a su padre a confrontar sus emociones. La reacción fue casi instantánea. El hombre se tensó, su rostro enrojeció y, por un momento, un remordimiento genuino pareció asomar en sus ojos. Pero las defensas se alzaron rápidamente y la conversación dio paso a la evasión. Las cosas no eran fáciles, Pedro. No sabes lo que es vivir con el peso de un hogar deshecho, contestó su padre, en un intento de justificar su comportamiento con un tono defensivo. En ese instante, Pedro comprendió que su padre necesitaba escuchar lo que él había aprendido, no solo de su propia historia, sino de la forma en que el silencio había desgastado todo. Se armó de paciencia y continuó,
esta vez presionando más en el impacto que esa desatención había tenido sobre su vida y sobre cómo estaba decidido a no repetir los mismos errores con Daniel. La revelación fue un rayo: no quiero que Daniel herede este ciclo. Quiero que se sienta amado y valorado. La conversación desembocó en una lucha por las palabras, donde intentar comprender al otro parecían casi palpable. Se hicieron preguntas, las respuestas fueron tardías, y poco a poco el escudo de su padre fue cediendo. Pedro pudo ver a un hombre que había sido joven, asustado y confuso, atrapado por las mismas cadenas de silencio que él trataba de romper. Fue un intercambio lleno de tropiezos, con momentos que podrían haber sido catastróficos, pero que se transformaron en una oportunidad para ambos. Cada respuesta del padre parecía empujar a Pedro a un nuevo nivel de entendimiento sobre lo complejo que podía ser el perdón. Al final de la visita, así como las puertas del diálogo se habían comenzado a abrir, una sombra de duda se cernía sobre Pedro. Había hecho lo que consideraba justo y correcto, pero ahora le quedaba el eco de una pregunta insurgente: ¿podría su padre algún día estar listo para la sinceridad plena que ambos necesitaban? Era bajando las escaleras donde se preguntó si todo lo que había avanzado sería fugaz o verdaderamente duradero. Mientras Pedro salía de la casa, sintió que el futuro se empezaba a formar, no solo de pasos hacia atrás, sino de un nuevo camino hacia adelante. Aún quedaba mucho por descubrir, y aquel eco de su padre aún resonaba en su mente: ¿cuál sería el siguiente paso para no solo enfrentar el legado del silencio, sino transformarlo en un pacto de redención? Pedro se despertó con la luz del amanecer filtrándose a través de la ventana, iluminando su habitación, al mismo tiempo, su corazón. Había pasado varias semanas desde su emotiva conversación con Daniel y la visita a su padre. Cada día había sido un paso más en un viaje transformador. Con una determinación renovada, sabía que era hora de enfocarse en lo que había aprendido, que la conexión familiar se nutre de la verdad, la vulnerabilidad y el amor incondicional. Consciente de que lo que había iniciado con Daniel era solo el principio, Pedro decidió que era momento de organizar una cena familiar. La idea era simple pero poderosa: invitar a su padre, a Daniel y a su madre para compartir no solo una comida, sino también una conversación significativa que pudiera consolidar los lazos familiares que habían estado fracturados durante años. Quería que el amor y el entendimiento fueran el hilo conductor en aquella mesa, convirtiendo lo que alguna vez fue un lugar de silencio en uno de diálogo abierto y sincero. El día de la cena, su casa se llenó de un aire de optimismo y también de una ligera tensión. Preparó cada detalle con esmero, quería que este fuera un momento entrañable. Al llegar la hora, su madre fue la primera en tocar la puerta, seguida de Daniel, quien entró con una sonrisa y una emoción palpable, feliz de ser parte de un nuevo capítulo en su familia. La llegada de su padre, sin embargo, provocó un torbellino de sentimientos en Pedro. A medida que su padre cruzaba la puerta, el eco de conversaciones pasadas resonó en su mente, pero decidió dejar atrás ese peso y concentrarse en lo que estaba a punto de suceder. Mientras se sentaban a la mesa, la conversación fluyó naturalmente. Al principio, hablaron de trivialidades, del clima y pequeñas anécdotas cotidianas que ayudaron a romper el hielo. Pero Pedro sabía que era necesario profundizar. Mirando a su padre, se sintió sorprendentemente tranquilo y, con voz firme, dijo: quisiera que compartiéramos algo más importante hoy. Todos hemos estado cargando con nuestros propios silencios, y creo que es hora de que los enfrentemos. Al pronunciar esas palabras, observó cómo su padre se tensaba de inmediato, pero para su sorpresa, también notó una chispa de vulnerabilidad en su mirada. Pedro continuó, exponiendo lo que había vivido, sus temores y el anhelo de crear un hogar donde primara la comunicación. Con cada palabra que pronunciaba, se sentía más ligero, como si cada confesión fuera una liberación. Daniel, observando a su padre en ese estado de sinceridad, se unió a la conversación, compartiendo su perspectiva sobre los sentimientos que había guardado y cómo esta nueva apertura le había dado fuerza. Poco a poco, el ambiente se llenó de lágrimas, risas y momentos de profunda reflexión. Su padre, con la voz entrecortada, finalmente se unió al diálogo, confesando sus propios errores y el miedo a no ser un padre adecuado. En ese momento, Pedro entendió que, aunque sus heridas eran profundas, el reconocimiento de aquellas experiencias compartidas era el primer paso hacia la sanación. Era un acto de redención, tanto para sí mismo como para su padre. Compartieron sus historias, cada uno sintiéndose menos aislado en su dolor. La cena se convirtió en un ritual de perdón y promesa, donde las antiguas rencores se transformaron en compromisos de cambio. Al finalizar la cena, cuando todos se encontraban embelesados por el poder de las palabras sinceras, Pedro se sintió renacer.
Había creado un espacio en el que la vulnerabilidad había dado paso a una conexión genuina. Miró a Daniel y vio en sus ojos una mezcla de orgullo y esperanza. Había logrado, al fin, ser el padre que deseaba ser, alguien que podía hablar abierta y sinceramente. Esa noche, mientras Pedro se retiraba a su habitación y el eco de las voces resonaban en su mente, se sintió en paz. Había conquistado su miedo a la vulnerabilidad, lo que le había permitido reconectar no solo con su hijo, sino con el legado de su familia. Comprendió que las relaciones, como las plantas, requieren luz, verdad y cuidado constante para prosperar. Al mirar hacia el futuro, Pedro se sintió no solo empoderado, sino libre. La transformación de su vida y de su relación con Daniel y su padre le enseñó que el camino hacia la redención nunca es sencillo, pero sí es posible. El amor y la comunicación son la clave, y ahora eran parte de su nueva realidad. Tenía la certeza de que aunque los desafíos continuarían, él estaba listo para enfrentarlos con renovada confianza. Ese fue el punto culminante de su viaje. Un viaje que lo llevó desde el aislamiento emocional hacia la reconexión familiar, comprobando que con cada paso hacia la luz, el perdón puede florecer. Ahora, les agradezco por ser parte de esta historia. No pierdan la oportunidad de acompañarnos en nuestro próximo viaje emocional. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse ninguna de nuestras historias conmovedoras. Dejen un me gusta ahora para que nuestra comunidad siga creciendo. Y, por favor, comenten sus pensamientos y reacciones sobre este final. Share este video con al menos 5 amigos que también necesitan conocer este mensaje. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir.